de las 10º jornadas del ciclo Personajes y hechos ilustres a través de la historia y el arte. Hoy vamos a tocar un tema muy directo, histórico-administrativo. Va a presentar a la ponente José Luis Gómez Urdáñez, catedrático de Historia de la Universidad de Álava. Tiene usted la palabra. Bueno, pues buenas noches. ¿Esto funciona así? ¿Va? ¿Se oye bien? Ahora sí. Buenas noches, gracias por venir y gracias al Instituto de Estudios Riojanos, a la Delegación de Defensa y a las entidades que hacen posible este ciclo de conferencias que se inserta ya en los actos que tienen lugar porque estamos esperando al emperador que llegará en San Mateo, aunque entonces no era San Mateo, pero el 20 de septiembre de hace 500 años llegó Carlos V a la ciudad de Logroño, iba en son de guerra, como dijimos ya el otro día, y se quedó hasta el día 9 de octubre. 19 días en la ciudad, firmó 20 decretos y, en fin, merece la pena que lo conmemoremos y que además sigamos con el ritmo que la historia ha ido cogiendo en esta ciudad desde que celebramos el 5º centenario de 1521 de San Bernabé y los franceses, el sitio, etcétera. Bueno, en fin. Pues es un placer para mí presentar a Isabel Murillo, que es mi compañera de trabajo de estos años y que la conocí cuando llegó a la ciudad para ser la primera archivera municipal de carrera, después de ganar una oposición, es profeso para ocupar esa plaza de archivera municipal y hace bastantes años ya, con el recuerdo de Pilar Sadarrullana, entonces concejala, y luego pues nos hemos ido viendo en el archivo y cada vez que he necesitado algo, pues como ha ocurrido con las demás archiveras, con Micaela Pérez, con la actual Teresa Castañeda, pues es un gusto. Yo me reía mucho con mi amigo y colega Pedro Luis Lorenzo Cadarso porque nos poníamos, él me llevaba a Badajoz a dar conferencias y yo le traía aquí. Como sabíamos en qué tema trabajábamos los dos, no había problema, pero nunca nos decíamos el tema que habíamos anunciado. Y íbamos siempre intentando rizar el rizo, ¿no? Y yo recuerdo que una vez llegué a Badajoz y, bueno, ¿de qué hablaré hoy? ¿De Carlos III, como siempre, no? ¿O de qué? Y dijo, no, José Luis, mañana verás de qué vas a hablar. El tema era el historiador y el archivero, dos cabalgan juntos. Y efectivamente, el reconocimiento de los historiadores a los archiveros debe ser monumental, constante y permanente. Yo les digo siempre a los estudiantes, nunca os enfadéis con un archivero. Jamás, nunca. Haced de todo lo que podáis la pelota. Si es de derechas, llevar el ABC debajo del brazo. Vosotros lo que sea, pero jamás os enfadéis con un archivero o que se enfade el archivero con vosotros. Bueno, Isabel es además de archivera jefa de la unidad de transparencia y celo del ayuntamiento, lo viene siendo desde el año 2015, y a la vez pues el archivo ha ido enriqueciéndose con algunos compañeros, algunos jubilados, otros que permanecen en activo, y en fin, la unidad del archivo municipal de Logroño pues es ya un centro de estudio, de trabajo, de acogida de la gente que va a preguntar, de los estudiosos, de los doctorandos, y eso es muy, muy interesante para una ciudad, porque como Isabel suele decir, es el corazón de la ciudad, es ahí donde late toda la ciudad y la historia de la ciudad y demás. Bueno, pues un placer presentar a Isabel Murillo García Tance, que nos va a hablar del archivo y el emperador, lo que tenemos del emperador y sobre el emperador y los privilegios del emperador en el archivo municipal de la ciudad de Logroño. Bueno, muchas gracias. Yo me bajo, que estaré mejor abajo. Pues muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, por tus palabras. Muchas gracias al Instituto de Estudios Riojanos, Delegación de Defensa, Ateneo Riojano y resto de entidades que hacen posible el interesante ciclo de conferencias.
y muchas gracias a José Luis por la presentación. Desde que estuvo hace ya, él no lo ha dicho, pero yo lo voy a decir, 30 años en mi tribunal de oposición, creo que en los últimos 3 años hemos tenido más relación que en los 27 anteriores todos juntos, ¿no? Porque bueno, nos ha tocado trabajar conjuntamente en los 2 proyectos que hemos instigado desde el Archivo Municipal con el respaldo de Adrián Calonge, que lo tenemos por allí, que es el concejal del área, quiero mencionarlo, que han versado pues, sobre 1521, evidentemente, el 5º centenario del cerco, con un montón de actividades que hicimos en aquel momento, y en 1523, en vista de que teníamos creíamos entonces 3 privilegios otorgados en ese momento por Carlos V a la ciudad de Logroño, tratar también de hacer un estudio sobre qué pasó aquellos días en los que Carlos V pernoctó durante 19 noches en la ciudad de Logroño, mientras veía pasar sus tropas hacia Francia. Realmente esta ponencia, Carlos V, el Archivo Municipal de Logroño, se podría resumir en prácticamente nada o podría darnos para llenar la tarde entera, ¿no? La noche entera. He de decir que el trabajo de archivo es completamente vocacional y entonces los archiveros, Micaela lo sabe bien, nos entusiasmamos mucho cuando hablamos de documentos y yo no puedo dejar pasar la ocasión de ir trufando, por así decir, la exposición con cuestiones que tienen que ver con la archivística y sobre todo con diplomática, entendida como la ciencia del documento. Sin las fuentes no se puede hacer historia, pero sin una correcta interpretación de las fuentes podemos incluso hacer mala historia, si la interpretamos las fuentes mal, ¿no? Es muy importante poner los documentos en su contexto, es muy importante datarlos bien, es muy importante saber qué es lo que tenemos en nuestras manos, si de verdad es un original o no, y toda una serie de consideraciones que, bueno, modestamente trataré de ir explicando a lo largo de la exposición, ¿no? Empiezo con una imagen de Carlos V, el de su derecha, y en el centro asoma Francisco de los Cobos, que es su gran secretario, su gran canciller, lo que podríamos, y perdonen el anacronismo, denominar hoy su primer ministro. Esta imagen pertenece a la iglesia de Santa Engracia de Zaragoza y estos personajes han sido recientemente identificados por Carmen Gómez Urdáñez, hermana de José Luis, que es catedrática de Historia Medieval de la ciudad. ¿Por qué traigo aquí para empezar la charla entre el Archivo Municipal de Logroño y Carlos V esta imagen? Pues porque Carlos V fue quien puso los cimientos para construir, no el Archivo Municipal de Logroño, evidentemente, sino el primer gran archivo nacional, que es el Archivo de Simancas. Se estaba produciendo una renovación en lo que era el aparato administrativo para gobernar esa nueva entente política que se ha venido a denominar la monarquía hispánica. Este armazón administrativo nuevo, que se construye a través de lo que se ha venido a llamar el régimen polisinodial, necesita de un depósito administrativo para los documentos que se van generando. Y si bien Carlos tiene un concepto de archivo pues, reducido, patrimonial, restrictivo, para garantizar, ¿no?, los documentos credenciales de los derechos de la corona, es realmente Felipe II el que construye el gran archivo de Simancas, es Carlos V el que elige Simancas porque es la patria natal de Francisco de los Cobos. Allí está asentado, que era su gran secretario, alcaide de la fortaleza, es andaluz, cierto. Y elige un cubo como el de Rebellín, con 2 plantas de madera, con una bóveda de crucería, y allí empiezan a introducir los documentos. Es decir, Carlos y Francisco de los Cobos igual a archivo. Esa es la ecuación con la que partimos. Si descendemos ahora al archivo municipal,
Pues bueno, nos encontramos con que efectivamente sabíamos que teníamos 3 grandes documentos concedidos por Carlos V a la ciudad de Logroño en 1523. Podíamos centrar la comunicación, la ponencia de hoy sobre esos términos. Podíamos centrar en las 3 visitas. Carlos viene 3 veces a la ciudad. Están estas 3 visitas recogidas de alguna manera en los documentos que se conservan en el archivo municipal. Dejó documentos concedidos a la ciudad de Logroño en esas 3 visitas. Se podía enfocar la ponencia de múltiples maneras. Entonces, vamos a tratar de hacer un compendio de todas ellas. Logroño es visitada por Carlos V efectivamente en 3 ocasiones. Ya lo dijimos el otro día. En 1520 viene en plan regio, en plan imperial. 2 días dura la visita. A ese Carlos imperial le corresponde pues un concejo, un garante de sus privilegios. La segunda visita, en la de 1523, Carlos viene en plan guerrero. Bueno, pues aquí tenemos un concejo pedigüeño. Por favor, ocúpese de nuestras cosas. Y qué raro, en la visita de 1542, cuando Carlos viene maduro, nos volvemos a encontrar un concejo pedigüeño. Por favor, ocúpese de nuestras cosas. Rastreando mucho, hemos conseguido encontrar un documento de Logroño, en el Archivo Municipal de Logroño, para todas y cada una de esas 3 visitas. Tenemos 1 por visita, menos es nada, que más quisiéramos que tener más, porque como bien es conocido ya, los libros de actas de la ciudad de Logroño no se han conservado, aunque seguramente, no con toda certeza, empezaban antes, nada más que desde 1572. Entonces tenemos una laguna metodológica monumental porque no tenemos los libros de actas hasta 1572. Eso nos aportaría muchos más datos para conocer las 3 visitas y para saber qué más impronta ha tenido Carlos V, no solo en la ciudad, sino en el archivo municipal. Pero bueno, lo que sí que tenemos claro es que la agenda de la ciudad está en la agenda del emperador durante esos días, ¿no? Y que, como luego veremos, casi le consiguen arrancar los privilegios en el último momento, porque tanto en la visita de 1523 como en la visita de 1542, la intervención que se ha conservado, que no quiere decir que sea la única, porque este archivo está bastante esquilmado, como bien es sabido, y ha habido mucha pérdida de documentos a lo largo de la historia, los concede el último día, el día que ya está saliendo de Logroño hacia Pamplona. Entonces, tenemos que imaginarnos al concejo poco menos que papá emperador, que hay de lo mío, que hay de lo mío, que hay de lo mío. Y en el último momento, Carlos, venga, tal, pum, aquí lo tenéis y ya se va de Logroño. Es prácticamente este escenario que, no sé, visto en la distancia, resulta un tanto llamativo. Bien, había archivo municipal cuando llegó Carlos V en 1520, eso sería lo primero que nos tendríamos que plantear, ¿no? Realmente son los reyes católicos los que en 1500, a través de una real pragmática, obliga a todos los corregidores a que se construyan casas de concejo y cárcel en aquellos lugares donde no existiera y hacer un arca para custodiar privilegios, escrituras y libros recopilatorios de leyes. Ya de una manera que se ha venido manteniendo transformada a lo largo de los tiempos. El arca debía tener 3 llaves, 3 claveros. Este es un sistema muy habitual que estaban en poder de 3 personas diferentes, de tal manera que si las 3 personas no concurrían con la llave no se pudiera abrir el arca. Un corregidor, representante de la corona, un regidor, representante del poder local, y el escribano, que es, por así decir, el profesional del documento y el garante de la fe pública. Literalmente dicen que hagan arca donde estén los privilegios y escrituras del concejo a buen recaudo, que a lo menos, da la opción de que haya más, tengan 3 llaves, que la una la tenga la justicia, la otra uno de los regidores y la otra el escribano del concejo, de manera que no se puedan sacar de allí. Todavía en el histórico provincial se conserva un arca de aquellas de madera de cenicero, de soto de Cameros. En el Ayuntamiento de Logroño, por supuesto, no hemos conservado el arca. Y hay una nueva pragmática, al año siguiente, de 1501,
en el que mandan a hacer un libro de papel en el que se anoten cartas, ordenanzas, albalaes, cédulas, que por supuesto tampoco hemos conservado. Bien, sabemos que Logroño cumple las pragmáticas, porque en 1503 el ayuntamiento está comprando una casa para hacer casa-ayuntamiento, y en 1513 de hecho se está arreglando. ¿Dónde estaba mientras tanto el Arca de los Privilegios? ¿Dónde se conservaban los documentos del archivo hasta ese momento? Pues gracias a Juan Carlos Alegre, que también lo tenemos sentado por allí, hemos descubierto que el archivo se conservaba primero en la iglesia de la Redonda. Hay una disposición de los Reyes Católicos de 31 de julio de 1495 que nos da la fehaciencia de que se conservaba allí. En 1548 ya estaba en la iglesia de Santiago. Luego, muy posiblemente, una vez terminada la construcción de la casa, la obra, a partir de 1525 así se trasladaría el archivo a la iglesia de Santiago, donde en estos momentos aquí tenemos la ubicación del archivo encima de la puerta de la sacristía. Esta es una foto antigua en la que se ve la reja abierta. Este es el archivo de la muy noble y muy leal ciudad, y arriba vemos el escudo de la ciudad con los famosos peces bailando en el Ebro a los que hacía referencia José Luis. Bueno, lo que sí tenemos en el archivo son lo que hoy consideraríamos datos personales de don Carlos V, porque tenemos su firma y tenemos su imagen a través de un sello. Curiosamente, hay pocos documentos. Luego trataremos de responder a la pregunta de cuántos documentos hay, pero tenemos su firma, esa es la firma autógrafa de Carlos, y esto es el sello de plomo que debía acompañar o que acompañaba al privilegio de concesión de las 3 flores de lis. Bien, pues ¿cuántos documentos tenemos? Bueno, la madre del cordero, la pregunta que todo archivero odia cuando viene un periodista. Oiga, ¿y cuántos documentos hay en el archivo municipal? Es imposible saberlo. Es imposible, porque hay muchos documentos, hay muchas unidades compuestas que tienen a su vez documentos simples, hay unidades de instalación que son cosidos, en los que hay muchísimas documentos sueltos enlegajados o encuadernados. Pero es que además tenemos que tener en cuenta una cuestión que en diplomática se llama la tradición documental. ¿Qué es la tradición documental? Es la forma en la que los documentos han llegado a nuestras manos. No es lo mismo que haya llegado un documento original, que haya llegado un traslado, que haya llegado una confirmación, una regesta, una copia simple, que tengamos un impreso. No tiene nada que ver, la calidad del documento es completamente diferente. Y a la hora de sumarlos, de enumerarlos, de saber cuántos tenemos también. Podemos tener originales, como el que vemos aquí, está hecho del reverso del documento para que se aprecie el sello de papel y la firma del segundo, por así decir, después de Cobos, que es Bartolomé de Castañeda, que es otro gran chanciller, ya se ve aquí, otro de los grandes escribanos notarios del reino, sobre el relox, 2 R's, E-L-O-X. Bien, esta es una real provisión de Juana y Carlos, dándolos licencia para que se comprara un reloj más grande, porque el que existía hasta ese momento, es 1517, dice, era pequeño y no se escuchaba entre su población, ya que Logroño es gran pueblo y de razonable población y se engrandece cada día. Bien, este es un documento original, si le diéramos la vuelta por el otro lado, veríamos que es una real provisión con todas las firmas de los miembros del Consejo. Bien, hasta aquí, perfecto. Podemos tener traslados. Los traslados evolucionan a lo que sería un certificado. Hoy en día todos hemos tenido que pedir alguna vez un certificado de algún documento público, ¿verdad? Por increíble que parezca, aquí, que pone copia certificada, ya no se está hablando de la tradición documental, y da una fecha, 12 de diciembre de 1855. Bien, pues este es el documento
de el privilegio de Alcaba las Tercias y mercado franco que concede Carlos V a la ciudad de Logroño en 1523. Pero vamos a ver, no puede ser, si es de 1523, ¿cómo pone ahí 1855? ¿No? Pues porque no tenemos el original de 1523, tenemos este traslado. Tiene una explicación, claro. Teníamos el documento y sus correspondientes confirmaciones, pero como por este documento, me voy a quitar el reloj para no pasarme ni quedarme corta, como por este documento Carlos nos concede una serie de exenciones fiscales importantes, cuando a mediados del siglo XIX llega la reforma fiscal de Mon y desaparece todo este entramado, no solo el Ayuntamiento de Logroño, la inmensa mayoría de los ayuntamientos de España trató de exceptuarse a la regla y que se hicieran valer sus privilegios. Todavía hay alguna región de España que puede aducir sus privilegios fiscales, ¿verdad? No vamos a entrar en detalles, todos sabemos de quiénes hablamos. Y entonces se entregó el documento original a la Dirección de Deuda Pública, al ministerio correspondiente. Podemos imaginarnos a un procurador del Ayuntamiento de Logroño con el privilegio en la mano a entregarlo en el ministerio correspondiente y allí se le perdió la pista. Previamente y con buena idea, el señor secretario municipal hizo esto, el traslado. Pero claro, no tiene nada que ver con el documento original que luego les enseñaré. El tema de los traslados, claro, hoy le damos a control P en la impresora, imprimimos lo que sea y luego lo firmamos, o vamos a una fotocopiadora y fotocopiamos. Pues en aquellos momentos necesitaba de un escribano que con la tinta, el plumín y el papá tomara copia, ¿no? Y aquella era una labor cansada. Les voy a contar una anécdota que el otro día con los alumnos de la universidad que vinieron con el profesor Gómez Urdáñez a clase les comentaba. Precisamente un documento de 1522, pero este no está expedido por Carlos V, que tenemos conservado en el archivo municipal, guarda una notita dentro, igual algunos de ustedes ya me han escuchado contarla, y la notita dice exactamente lo siguiente. Por el célebre sacristán de Albelda, el documento de 1523 es precisamente una confirmación de la concordia del sacristán de Albelda de 1339. Por el célebre sacristán de Albelda, el escribano Sabando tuvo el disgusto de sacar un testimonio de toda ejecutoria el año 1885, acompañándole el procurador Lacorzana. Un testimonio es una copia autenticada, un traslado, un certificado que tiene la misma validez jurídica que un documento original. Dice, con otra letra añade, está claro, uno era Sabando y el otro es Lacorzana. Dice, es una verdad y viva la libertad. Patagalín, el cazador de conejos con hurón. Así termina la notita, que está convenientemente guardada dentro del documento original, que nos deja entrever claramente que todavía en 1885 ese pleito de aguas que arranca, del que tenemos noticia al menos desde 1314, sigue dando guerra en la Administración de Justicia. Bien, claro, los traslados tienen mucho menos encanto, ¿verdad?, que los originales, pero en cuanto a validez jurídica, la misma, suponiendo que el escribano haya sido capaz de leer bien la letra, claro. Que de estas hay muchas erratas. Erratas y no erratas, intencionadas y no intencionadas. He traído aquí, luego les explicaré, una copia vulgar y corriente. Esto es cartulina del documento de las 3 flores de lis. Y como es del año 1523, en lugar de poner 5 de junio, el escribano ha puesto 23 de junio de 1523. Claro, esto es muy frecuente, nos pasa a todos, ¿no? Que en el año, el día, te los... Bien. Además de en forma de traslado, luego hablaremos de qué supone ese privilegio, tenemos lo que llamamos las regestas, es decir, los archivos, normalmente, aunque no sepamos cuántos documentos tenemos, tratamos de tener convenientemente controlados y descritos los documentos que conservamos y para eso elaboramos una cosa que se llaman instrumentos de descripción.
catálogos o que conoce todo el mundo. El catálogo de la biblioteca, bueno, pues parecido, pero a nivel de archivo. Nuestro archivo ha perdido muchos documentos, bueno, hasta con letras de excomunión. Tenemos constancia de letras de excomunión, alguna de las cuales está firmada por Rodrigo de Cabredo, en la que se amenaza a la gente que tiene en su casa papeles del Archivo Municipal de Logroño con la excomunión si no los devuelven. Hay notas, Julio, que está aquí, ha visto miles de libros de actas, en todos los libros de actas del siglo XVII y XVIII, los regidores diciendo, los que tengan papeles del archivo, por favor, que los devuelvan. Pero se preocupaban mucho de tener, precisamente por eso, controlado lo que había, y tenemos muchos instrumentos de descripción. 1520, ese todavía, los documentos están en las casas consistoriales, 1548, y a partir de ahí muchísimos hasta bien entrado el siglo XIX. Bien, pues gracias a uno de estos inventarios hemos descubierto que además de las 3 privilegios que todos sabemos que concedió Carlos, las flores de lis, el privilegio de alcabalas, que a ver si no lo digo en versión aragonesa, que se me van las drújulas, alcabalas, llano, tercias y mercado franco, y el de pechos y moneda forera, etcétera, etcétera, nos concedió, mejor dicho, otros 2 documentos, 2 privilegios más. No tenemos el documento en ningún soporte, solo sabemos que existió, porque en uno de esos instrumentos de descripción están referenciados los 2. Cédulas del señor emperador Carlos V y Felipe II para que se le guarde a esta ciudad el privilegio particular de no dar gastadores ni bagajes en Logroño a 8 de octubre de 1523. Este es un privilegio que el concejo esgrimió durante toda la Edad Moderna, cada vez que la corona pretendía que la ciudad diera más hombres o pusiera dinero para pagar los abastecimientos, que eso es lo que son los bagajes, ayudar a mantener la tropa, ayudar a darle de comer, a darles mantas, a lo que hiciera falta. Permanentemente se tratan de quejar, no siempre lo consiguen, y aquí tenemos la constancia de que el privilegio existió. 8 de octubre de 1523, Carlos se va de aquí el 9 de octubre de 1523, en el último momento. Esta es un poco anterior, porque es del 3 de diciembre de 1522, pero también la descubrimos con las regestas. Cédula del emperador en que hizo merced a esta ciudad en remuneración del servicio del año de 1521, bien claro lo está diciendo, por lo bien que os portasteis contra el ejército francés, para que Viana y los lugares de Labraza, la población y sus aldeas fuesen comuneros con esta ciudad, con sus pastos, términos, dehesas, y que el corregidor de esta ciudad lo fuese de dichos lugares. Extiende el corregimiento, Los Arcos ya era de este corregimiento, Viana había estado entrando y saliendo, ya había habido algún intento con Fernando el Católico, parece ser, pero este privilegio, bueno, como vulgarmente se dice, Carlos reculó, se echó atrás, porque los de Viana se quejaron enseguida en su cámara de quejas, diciendo que, oiga usted, que Navarra es Navarra y no tendremos el mismo rey, pero no nos vamos a mezclar con los castellanos, ¿no? Entonces, por no forzar mucho la máquina, andaba Carlos todavía, que sin primer perdón tuvo que dar hasta 4, ¿no? Perdones a los navarros para acabar de arreglar el asunto, pues por no enquistar más el asunto, seguramente, pues bueno, se quedó sin efecto, pero bueno, nos lo dio. 5.º privilegio directamente concedido como consecuencia del cerco de 1521. Y esta imagen es para que vean un poco cómo se organiza un instrumento de descripción. Aquí otras veces es cajón primero, cajón segundo, cajón tercero. En este, no sé, algún escribano se vino arriba y están ordenados por letras. No entiendo yo muy bien qué diferencia hay entre la A, la B o la S, pero en la letra S, si se fijan en el 380, dice una cosa muy curiosa. Concierto o asiento hecho en esta ciudad con el corregidor de ella en razón de la
sal que se tomó repartir a esta ciudad en 15 de diciembre de 1516 por testimonio de Diego de Enciso, y al fin consta en esta escribanía el arrendamiento que se hizo por esta ciudad del Soto y pesquería que tiene junto al Ebro, en fecha 29 de diciembre de 1527. La ciudad tenía una pesquería en el Ebro en 1527. Pesquería. Juan Carlos Alegre ha encontrado también noticia de que a finales del siglo XV los logroñeses acudían al Ebro y hacían presas para pescar. Y lo sabemos porque llega uno que manda más que los demás y construye una presa mucho más grande, Ebro arriba, y entonces no pueden pescar. Y además, no solo eso, sino que no llega el agua y los sotos de la margen izquierda se están quedando secos. Y entonces los reyes católicos le dicen al corregidor: oye, corregidor, mira a ver qué pasa, que tenemos un lío con la pesca en el Ebro. Barbos, truchas y pescado, dice así, si mal no recuerdo. Y luego resulta que tenemos pesquerías en 1527. Bueno, parece que el pescado no lo teníamos tan a desmano, ¿no?, durante el sitio, incluso. Y luego viene la otra complicación, la de las confirmaciones. Cuando un monarca concedía un privilegio, todos los municipios de España se aprestaban enseguida a que cuando llegaba el siguiente monarca, rápidamente le ponían en la mano: mire, el privilegio que ha concedido su padre, su abuelo, su bisabuelo, confírmenoslo. Y entonces, sobre un documento se añade otro que no es nada más que: yo, Felipe, he visto esto de mi padre Carlos y lo confirmo. Y resulta que a veces tenemos el inicial de Carlos y el de Felipe, y tenemos dos, pero es que otras veces solo tenemos el de Felipe y no tenemos el de Carlos, pero es que el de Carlos lo tenemos dos veces, porque lo tenemos suelto y lo tenemos en la confirmación de Felipe. Bien, traigo un ejemplo que es de 1516, que es la confirmación de Carlos I de un privilegio otorgado por Alfonso X y ratificado por sus antecesores, eximiendo al concejo del pago de portazgos. Y no sé si se ve, aquí en pequeñito, voy a marcar, ahí pone la reina doña Juana, ahí pone los católicos reyes don Hernando y doña Isabel, ahí pone el rey don Juan el I, pero es que sigue, el rey don Alonso el Onceno, el rey don Sancho el IV, don Alonso el X, privilegio, ya nos hemos ido al siglo XIII, no se vayan a pensar, ya habíamos empezado en el siglo XVI, y es un mismo cuadernillo, ¿vale? Y ya, eso sí, la confirmación final con todas las firmas está así, de Carlos V y de la reina Juana. La mitad de las veces se intitulan juntos, no es Carlos solo. Mientras vive Juana, respeta a su madre y figuran los dos, ¿vale? Viene a ser esto, para que se hagan a la idea. Felipe II coge y hace una confirmación como si fueran cajas chinas, una dentro de otra, o una matriusca de muñeca rusa, ¿vale? Alfonso X, Sancho IV, Alfonso XI, Juan II, Reyes Católicos, Carlos V, no sé por qué los que hay por en medio no los confirman, si es que esos no los confirmaron o qué pasó. Y hace un único documento, que es un cuadernillo, que lo acabamos de ver, de pergamino. Y entonces, a ese documento llega a continuación Felipe III y le añade, y yo lo confirmo, y tienes otro documento cosido de Felipe III. Y luego otro de Felipe IV, y luego otro de Felipe V. Vale. ¿Cuántos documentos tenemos aquí? Si es todo el rato el mismo, si es la confirmación del portazgo, pero jurídicamente son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Porque en la mano del monarca está no confirmar los privilegios a la ciudad, de tal manera que acabamos teniendo una unidad de instalación, que es un legajito, que es un cuadernito en este caso, volvemos hacia atrás, como es un cuadernillo, en el que hay pues, varios documentos originales cosidos y el primero
Uno que a su vez ya era una confirmación de otros 5. Bueno, yo aquí, no sé, Micaela, ¿tú qué dices? ¿Estos 1 son 10, son 6? No lo sé. Bien, esto jurídicamente son diferentes. Bueno, pues Carlos confirma esto, ¿eh? Y luego tenemos el problema de las confirmaciones de la pura praxis administrativa. Esto es un resumen muy resumido y en colorines para entender el privilegio elegido, el del pago de servicios, pechos, derramas y de la moneda forera. Algunos pueden preguntar, ¿y por qué este privilegio de vez en cuando dicen que es del 23 de mayo y de vez en cuando dicen que es del 8 de junio? Pues ¿será del 23 de mayo o será del 8 de junio? Pasa lo mismo con el de las alcabalas, lo digo bien, que en ese caso es 23 de mayo, 16 de junio. El único que tiene una única fecha es el de 1523. Pues bueno, el documento original es el amarillo, ¿vale? He resumido mucho para que se hagan una idea. Don Carlos, por la gracia de Dios, por cuanto somos informados de los grandes y leales servicios que nos habéis hecho, pues os doy todos estos privilegios en la villa de Valladolid a 23 días, señalo, del mes de mayo, año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, yo, Francisco de los Cobos. Vale. Pero es que el mismo Carlos dice, ¿cómo don Carlos, vi una carta escrita en papel y firmada de mí el rey, sellada con nuestro sello de cera colorada? Y esta verde es la que se corresponde con dada en Valladolid a 8 días del mes de junio. Este documento, que es el inicial, es de papel con un sello de cera, 23 de mayo, y el mismo monarca hace un documento más bonito, en pergamino, un privilegio y confirmación de esa cédula inicial que ya tiene escrita en pergamino de cera, cuero sellada con nuestro sello de plomo pendiente. Si tenemos este documento, archivísticamente lo dataremos como del 23 de mayo. Si tenemos este documento, archivísticamente tendremos la confirmación del 16 de junio. Pero realmente la concesión se produce el 23 de mayo. Y todavía lo complicamos más porque en realidad el soporte físico que tenemos no es ninguno de estos. El soporte físico que tenemos es la confirmación que hace Felipe II en un cuaderno de pergamino el 6 de julio de 1559. Volvemos a lo mismo. Tenemos un privilegio, tenemos 3, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Curiosamente, este privilegio, que es un privilegio mucho más especial que el de las alcabalas, porque este de verdad, el de las alcabalas lo tenían la mitad de los municipios castellanos, pero este era mucho más singular, es el que nos ha dificultado poder hacer estudios demográficos en condiciones del siglo XVI en Logroño. Porque la principal fuente para el estudio de la demografía, es decir, de la población, son los padrones de la moneda forera. Si estás exento de pagar moneda forera, no tienes padrón. No tiene sentido hacerlo si hay privilegio, ¿no? Si nadie tenemos que pagar el impuesto de vehículos en Logroño, ¿para qué va a hacer el ayuntamiento el padrón de vehículos? Como no pagaban nuestros predecesores, nuestros ancestros, pues no podemos saber quiénes son ni cómo eran. Hay una serie de padrones justo anteriores a este privilegio, de 1518 y de 1520 y poquísimos, superparcial. Así que no siempre los privilegios fiscales son buenos compañeros de fatigas. Pero es que hay otra forma, y es que los documentos nos lleguen impresos. Y este es un impreso de este mismo privilegio que acabamos de ver. ¿Cómo será de importante y trascendental que para que todo el mundo lo sepa, para que sea público y conocido, evidentemente no hay tele, más que habría sería el oficial de voz y caja con el cornetín y el tambor anunciando por la calle, al modo que hacen hoy todavía los alguaciles en los pueblos, y la gente, bueno, pues es verdad que tampoco sabían leer y escribir, ¿no? O muchos de ellos no, pero el hecho de que un privilegio se lleve a imprenta habla de la importancia y la trascendencia que tiene. Y este es el privilegio, el mismo que hemos visto antes.
el del pechos, servicios, etc., etc. Y luego, claro está, podemos tener las vulgares copias. Yo cuando llegué al archivo y vi, por ejemplo, una descripción que decía «Bando del general Verdier», digo «Oh, qué bien, tenemos...» Bien, es una vulgar fotocopia que no sé de dónde ha salido del bando del general Verdier, metido en carpetillas y ya metido con el resto de los documentos. O una copia manuscrita del Fuero, 3/4 de lo mismo. Todavía hay uno más divertido, que además es de esta época, alguien que ha tratado de copiar y las letras enrevesadas las ha tratado de copiar con la mano. Entonces son unos garabatos que ni que fuera escritura cifrada, no se entiende nada. Si no sabes lo que estás leyendo, difícilmente puedes copiar el dibujo, salvo que seas un magnífico dibujante, que no es el caso del documento del archivo. Este está impreso y aglutinado, metido en uno de esos que les digo, que tienen un montón de cosas cosidas y que para saber lo que hay habría que ir casi folio a folio para poderlo describir con precisión. Bueno, pues aquí tenemos esta copia y además lo dice bien claro, dice instrucción del modo como se recibían los reyes en esta ciudad y juramento que hacían. Dice, está sin autorizar, o sea, es una vulgar copia. Bueno, pues salta la sorpresa en las gaunas. Aquí tenemos una copia del juramento que hace Carlos V al entrar en la ciudad de Logroño el 13 de febrero de 1520. No es una instrucción del modo, no, es cómo se recibió exactamente a Carlos V. Y nos ha llegado a través de una copia simple de un traslado hecho en Toledo en 1534. Dices, ¿pero qué pintaba este documento en Toledo en 1534? Da la casualidad de que hay otra copia de este traslado, esto será el traslado original, metido en un pleito de un ciudadano de Logroño que encontró Perico, Lorenzo Cadarso, en Chancillería, me parece que es, ¿no? O en Simancas, ya no sé en cuál de los dos. Bien, por un pleito con un ciudadano de Logroño. Bueno, pues decíamos antes, para cada visita tenemos un documento. Pues este es el documento para la visita de 1520. Bueno, el juramento que hacen, bueno, bien, el rey entra, le reciben, dice, yo el escribano puse delante de su majestad, en la puerta de San Francisco, que como viene de Calahorras, por donde ha entrado, una cruz de la iglesia de Santa María de Palacio, en que dicen haber parte del madero de la cruz, en que Jesucristo nuestro Redentor padeció, o sea, un lignum crucis. Un libro de los Evangelios, en lo cual tocó el dicho señor emperador rey, tocó con sus manos, y yo, el dicho escribano, dije las palabras siguientes, no es en la iglesia de Palacio, es en la puerta de San Francisco. Señor, vuestra majestad jura a Dios y a Santa María y a esta señal de cruz y palabras de los santos evangelios que su mano ha tocado, que como buen príncipe y padre nos tendrá y guardará a toda su posibilidad en paz y justicia, y nos guardará todos nuestros buenos usos y costumbres, y mercedes, y privilegios que los reyes de Castilla, vuestros progenitores, nos han concedido y guardado, y, vuelve a saltar la noticia en la gauna, el privilegio de los 8 escribanos de número de esta ciudad. Claro, son los propios escribanos los que utilizan este juramento para poder acreditar su privilegio de 8 escribanos de número, que por cierto era una barbaridad, me parece a mí, en esta época, en una ciudad de este tamaño. En Toledo se estaba gestionando un pleito entre los escribanos de oficio y los escribanos reales, que debían de tener, los escribanos de número y los escribanos reales, debían tener una soberana bronca. Y como consecuencia de esos pleitos se ha conservado este juramento, que seguramente estará en los libros de actas en origen y que no hemos conservado para nada. Bien, para hacernos una idea, a lo cual su majestad dijo que sí, que juraba, y yo, el dicho escribano, le dije, respondí, que si así lo hiciese, que Dios, que era todopoderoso, le dejare vivir y reinar prósperamente. Respondió el rey, amén. Y luego se marchan en procesión hasta la iglesia de Santiago, y aquí nos dice, de Palacio, y aquí nos dice quiénes son todos los que le acompañan.
Este es el documento que tenemos de la primera visita. Antero Gómez dice que en esta visita Carlos vivió en la calle de la Cadena. No sabemos de dónde lo saca. Esta es la única referencia. Por lo que hemos estudiado hasta el momento, estos 3 últimos años, a nosotros siempre nos había parecido más creíble que fuera la casa de Rodrigo de Cabredo. Pero no sabemos muy bien esta noticia de la calle La Cadena de dónde la saca Antero Gómez en 1857. Bien, bueno, pues en resumidas cuentas, aquí hay más imágenes del juramento, no se ven bien, pero vamos, aquí ya se aprecia que es una... Y estas notas de cajón primero, número 105, corresponden, esto es donde está metido en el archivo, en el cajón primero, ya uno de esos instrumentos de descripción. Claro, cuando ya llevan 8 o 10 instrumentos de descripción, los documentos tienen tantas anotaciones que ya no se sabe de lo que están hablando y de qué momento, o sea, a qué instrumento de descripción corresponden. En resumidas cuentas, podemos decir que en los 40 años de reinado de Carlos V, documentos, digamos que de origen real, emanados por las cancillerías o por los tribunales de justicia, tenemos unos 50 en el archivo municipal. El más antiguo es de agosto de 1516 y el más moderno es de 7 de noviembre de 1555, que es una cédula dirigida al corregidor Antonio de Nieva sobre la necesidad de repoblar montes y ejidos. De esto ya escribimos en el de Buenafuente un número allá por diciembre del año 20. Hay, luego lo veremos, un montón de noticias al tema de la repoblación en el término de Logroño. Están tanto Carlos como su madre Juana muy insistentes. O se ha conservado esa parte porque era lo que le interesaba al concejo, claro. El problema de ver qué temas tratan los documentos que se han conservado no está muy claro si tiene más que ver con el hecho de que el monarca haya legislado más en ese sentido o de que por lo que sea al ayuntamiento le ha convenido guardarlos más y no se hayan perdido por el camino, ¿no? Ese es el problema. Bien, de estos en torno a 50 documentos, pues tenemos, y voy a ir más rápida, que me enrollo, documentos de justicia. Las chancillerías son los tribunales de justicia. Aquí tenemos, por ejemplo, se ve claramente, ¿no?, que pone fallamos. Aquí ya estamos hablando de un tribunal de justicia. Aquí no esperemos ver la firma de Carlos, para nada. Esto es un tribunal de justicia con un juez y sin más. Pero vaya, es en un pleito de tierras y pago de rentas con el concejo de Villamediana, ¿vale? Pero es curioso porque este documento, que es de 1539, el concejo dice estar reunido, casualmente, en Santiago, en el cementerio e Plaza de Santiago. El hecho de que la iglesia no esté terminada tampoco quiere decir que no se pueda uno reunir en el cementerio, que es exterior, o en los alrededores de la iglesia. 1529. Pero es que también hay ejecutorias impresas, como esta, por ejemplo. Pero ya vamos al meollo de la cuestión, a lo que tiene más que ver no con la justicia, sino con lo que es el gobierno, ¿no? A los documentos emanados por la Cancillería Real. La Cancillería es la oficina en la que se elaboran los documentos de autoridad pública y en la que se recibe y tramita todo lo que incumbe a la petición, en este caso de nuestro ayuntamiento, o de oficio por parte del monarca. Hay una cosa en diplomática que se llama tipología documental, y es que hay tipos de documentos que tienen unas características internas y externas muy específicas que les hace ser lo que son. Lo mismo que, por ejemplo, un acta del ayuntamiento o un acta de la comunidad de propietarios, en esencia son iguales. Decimos dónde estamos, en qué día, quiénes asistimos y qué cosas acordamos, ¿no? Esa es una tipología documental, acta. Bien, pues hay sobre todo dos grandes tipos de documentos: las reales provisiones y las reales cédulas o cédulas reales. Las reales provisiones tienen que ver con
el desarrollo de ese sistema polisinodial del que les he hablado antes, ¿no? La administración se hace compleja y empiezan a aparecer consejos. Consejos que son órganos colegiados, es decir, formados por varias personas que primero hacen tareas de asesoramiento, pero luego ya toman decisiones con respecto a actos de gobierno. Unos tienen demarcación territorial, Consejo de Flandes, el de Aragón, el de Navarra, el de las Indias, y otros son como transversales, Hacienda, Guerra, Inquisición, órdenes militares, y se caracterizan porque, aunque van titulados, es decir, los que lo conceden son los reyes, Juan y Carlos, aquí los que firman son esos miembros del órgano colegiado, ¿no? El arzobispo de Granada o el doctor Guevara, aquí al final, ¿no? Suelen ser cada vez menos clérigos y más profesionales de las leyes, por así decir, pero muchos de ellos se repiten como hasta en la sopa. Los tienes en un consejo y en otro, y en otro, y en otro. Son fijos y habituales, ¿eh? Y luego tienen esta parte final, que es la anotación del escribano. Ya nos han salido a colación Cobos y Ruiz de Castañeda, pues aquí está Antón Gallo, ¿vale? Que son los que le han mandado escribir, han digamos, puesto por escrito ese acto administrativo que ha hecho este órgano colegiado, lo ponen por escrito y a continuación le ponen los sellitos, ¿ves? Sello de los de placa. En el momento en que pasamos del pergamino, que aguantaba un sello de plomo, como el que hemos visto en la segunda imagen, al papel, que no aguanta el sello de plomo, pues son necesarios este tipo de sellos, aunque ya ven que aquí hay información escrita en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección. Por detrás se hacen las notas de Cancillería, se ha registrado, está en el registro o no está en el registro, se ha pagado, se ha dejado de pagar, más luego las del Ayuntamiento de Logroño, claro, aquí la nota por fuera para saber de qué va el documento y el registro, la caja, el cajón, el legajo, el número del instrumento de descripción correspondiente. Esta es una provisión a los alcaldes de la hermandad para que depositen los importes de las condenas y penas en manos del escribano y que no se las quedaran, que es que se quedaban, aquí, la mano larga. Hay bastantes de las disposiciones que tienen que ver con poner en su sitio a los oficiales, pero ya lo iremos viendo, bastantes. Y luego tenemos la estructura de cédula real, que es mucho más interesante porque son las que van firmadas por el monarca, ¿vale? Ya ven que la estructura es completamente distinta. Está encabezada con el rey en el centro exento, ¿vale? Y luego va incluso firmado, yo, el rey. Estas sirven para casi todo, son las más socorridas. Y como son además las que firma el rey, en nuestro caso son las que tienen que ver con la guerra o con los preparativos con la guerra o el refuerzo de la muralla o la evitación de la guerra. Esta en concreto es de 1542 y todavía colea la famosa obra de la muralla de la ciudad. En 1542 se acaba el ejercicio de auditoría que se hace de las obras de la muralla en ese documento que los que han seguido las cosas de 1521 se habrán hartado de oírnos hablar del documento de la muralla, las cuentas de la muralla. Bien, bueno, pues aunque las cuentas de la muralla se terminan en abril de 1542, 10 de septiembre, aquí seguimos con el problema de que no se sabe realmente qué ha pasado con el dinero, si se ha pagado todo, si no se ha pagado todo, si hay que devolver dinero, si nos tienen que dar más dinero, porque ese documento es una locura, viendo a ver una revisión de cuentas exhaustivísima. Y esto sí es la firma de Carlos, 1542. Pero no estando en Logroño. Y aquí tenemos otra, que también se ve, el rey. Esta es de julio del 42 y es una cédula de Carlos V que le pide al concejo, literal, que estéis prevenidos y apercibidos y en orden para que en caso que los enemigos viniesen, como la otra vez, sobre esa ciudad, os podáis defender, haciendo y cumpliendo todo lo que el corregidor os dijere. Sigue en la memoria colectiva de
de Carlos y en la nuestra también. Pero hay, ¿ves? Yo el rey, firmado. Y me estoy alargando. Pero hay más tipologías. Este es un finiquito, firmado por Santángel, tesorería. Pero es un finiquito no de los aportes de Logroño en 1521 para la contienda, los aportes de los hombres de armas que lucharon junto a los reyes católicos en el Reino de Navarra en 1527 y siguen sin haber pagado lo que tenían que pagar a los hombres que lucharon. Y este es un empréstito, tiene las firmas de un montón de ciudadanos de la ciudad. Este es de 1528, que son testigos, y hay firmas muy reconocidas. Por ejemplo, la de Alvar Pérez. ¡Oh, sorpresa! Está en el concejo abierto y lo tenemos aquí. Antón Aguacil, gente conocida y gente desconocida. Es una fuente de primera mano para conocer al menos nombres de varones que habitaban en Logroño en 1527. Son 2 páginas de firmas. Se aprecia que hay gente más habituada a escribir, menos habituada a escribir. Este, por ejemplo, ¿no? Es muy interesante para conocer la ciudad de Logroño, los habitantes de Logroño. ¿De qué tipos? ¿De qué asuntos? Pues bueno, desde luego de tipo fiscal. Ya hemos visto que de los gordos los principales son de tipo fiscal. Y aquí tenemos una merced que concede Carlos a las villas para congelar los encabezamientos durante 4 años. Y dirán, pero vamos a ver, si ¿esto qué es? No está el rey. Es agosto de 1520 y el que firma es Adriano de Utrecht. Esta es la firma de Adriano de Utrecht. Hay más de tipo fiscal. Pues, el pago de portazos en Alfaro y Soria, en fin, hay muchas de tipo procedimental. Obligando al justicia y regidores que visiten la cárcel, que circulen libremente los carreteros, que los cobradores de diezmos no perciban más de lo establecido en Calahorra el día de mercado, los límites de la ciudad de Logroño y la villa de Viana, que no ingresen los pobres en la cárcel por no poder pagar las costas, pero también de poner un poquito en orden al clero, como esta, ¿no? Tienen que contribuir a los reparos cerca de la ciudad, sobre la sisa, les obligan a pagar, en condiciones normales habrían estado exentos, ¿no? O que ningún beneficiado que tome posesión de la canonjía sin haberse presentado primero ante el concejo de Logroño, además de ante el obispo, no, tampoco es baladí la cuestión, ¿no? Hay muchas de asuntos militares, ya hemos visto bastantes. Este es otra real cédula, ya lo ven, el rey y la firma, de 1522, 1523 en este caso, para que se derriben las casas que estaban situadas detrás de la cerca de San Francisco. Era un problema, porque estaban tan pegadas que ahí había un punto débil en la hora de la infraestructura de la ciudad. O cuestiones cotidianas, como la que hemos visto antes de hacer el reloj. Medioambientales, esta, por ejemplo, hemos comentado antes, ¿no? Ordenan al corregidor plantar álamos, sauces, pinos, le ordenan cumplir las ordenanzas dadas para la conservación de la zona de monte, es decir, es una cosa que están como muy obsesionados desde 1515. Estas son las ordenanzas del oficio del procurador mayor. Aquí hemos vuelto al juramento. Vale. Bien. Hay una muy curiosa, que es una carta de 1527 dictada a raíz de un pleito entre el concejo y un tal Juan de la Parra, que no quería aceptar el cargo de diputado, se negaba. Era del estado de hombres buenos y labradores, y él dice que no puede porque está viviendo con el condestable de Navarra, y tienen un pleito no sé, habría que leerlo con detenimiento. En fin, en resumen, en sus 3 estancias tenemos del 13 al 15 de febrero del 20, este juramento, que en realidad lo que conservamos es la copia simple de un traslado de 28 de marzo de 1534. Estas 2 ya hemos visto antes.
En la visita del 20 de septiembre al 9 de octubre de 1523 sabemos que nos otorgó el privilegio de bagajes el 8 de octubre. Y en la tercera visita, la del 7-9 de junio de 1542, pues lo que hace es intervenir en el pleito que tiene el ayuntamiento con la villa de Nalda y el conde de Aguilar por el lío del agua del Iregua. ¿Se acuerdan de Patagalín, el cazador de conejos con hurón? Pues en ese conflicto los de Nalda quieren construir una presa y se construyen una presa, alteran el flujo del agua y el reparto tradicional que desde la sentencia de Sacristán de Albelda de 1339 regía el reparto de aguas entre Logroño y las villas, aguas arriba del Iregua. Y efectivamente intercede en favor de Logroño, ¿no? El fiscal lo que afirma es que si no Logroño se despoblaba faltando el agua del Iregua y que su majestad perdía muchos vasallos y las rentas de la ciudad. ¿No? Es quejarse el fiscal, aducir este argumento y ¡pum!, real cédula. Bien. De los que festejamos en el 2023, tenemos, si recuerdan, el encabezamiento de alcábalas y este documento que aparece aquí de repente. Este es el original de 23 de mayo, aunque tiene forma de cuadernillo, es tan original, bueno, más original casi que este, ahora les explico esto. Con otra imagen del escudo de la ciudad, con el águila imperial. Este estaba en el archivo del ayuntamiento y en algún momento desapareció. Hacia 1990 estaba en manos de un anticuario de Madrid, por eso tenemos la foto. Y este documento es el que se corresponde con el que les he enseñado que estaba metido como en cajitas. La confirmación de Felipe V, de la confirmación de Felipe IV, de la de Felipe III, de la de Felipe II. Y luego tenemos, Felipe II, la de Carlos V, que me acabo de confundir. El privilegio de las 3 flores de lis, del que hemos hablado muchísimo y que he traído aquí una copia para que se hagan una idea de cómo es la estructura de un pergamino, que es un poco... Y para que vean también cómo la rapiña a veces actúa buscando objetos golosos, como puede ser el sello de plomo o de cera de un documento. El documento original sería pergamino doblado, este elemento se llama plica. ¿Por qué? Para reforzar la fuerza de este elemento. Se le practican los agujeros, se cuelga el lemnisco de seda y aquí se cuelga el sello. Arrancados en innumerables casos, cortados en innumerables casos. En este caso no lo hemos perdido. Le metieron tijera, el resto del pergamino desapareció, el sello lo hemos conservado afortunadamente de forma independiente porque en algún momento de comienzos del siglo XX alguien decidió, este y otros más, enmarcarlos y ponerlos en la alcaldía. El original está en el archivo, esto es una impresión en cartulina vulgar y corriente. Anverso y reverso, con las notas. Podríamos hacer toda una tesis doctoral sobre lo que significan estos 3 privilegios, pero les invito a que vayan al Cubo del Rebellín, donde hay una exposición centrada, no en los 3, sino en los 5, que nos va a acompañar durante unos cuantos meses y se puede conocer el alcance y contenido de cada uno de ellos. Y para terminar, bueno, aquí están los sellos, el detalle, el anverso, a mí me recuerda a Fernando el Católico, a su abuelo, no puedo evitarlo, el reverso, el águila, y luego para terminar, por si me quedaba corta, que no ha sido así, me había permitido el lujo de traer un divertimento que preparamos para la exposición de conmemorativa del 5º centenario, que es precisamente un juego paleográfico sobre el documento de las 3 flores de lis.
Aquí tenemos el documento, entonces podemos querer ver qué pone aquí, ¿vale? Se remarca en negrita, yo el rey. Vamos a ver qué pone alrededor e por orla del escudo de sus armas, que son la dicha puente. Y aquí no está el texto completo, porque si no tendríamos que haber llenado todo el documento de bolitos rojos, ¿verdad? Pero sí que están remarcadas algunas de los elementos. Si vieron la exposición que hicimos en la Casa del Ayuntamiento, aquí, por ejemplo, no se va a ver bien, pero en este documento llaman a Fernando, que era hermano de Carlos V, lo llaman Fijo y una abreviatura que no está claro si pone hermano o heredero. Entonces, ¿pero cómo va a ser el hijo? No es que lo sea, es que es lo que pone. Si es una fórmula de Cancillería, llamar al heredero hijo y heredero, aunque no sea hijo, mientras haya un hijo heredero, pues, mis conocimientos no llegan a tanto. Pero esa es la pura realidad. Si uno se fía de lo que pone aquí, podrían decir, no, que ya tenía un hijo que se llamaba Fernando en 1523, porque sepamos, ¿no? No sabemos, hasta que se casó en 1526, no tenemos noticia, pero después sí, después de enviudar sí, pero hasta ese momento no se tiene mucha noticia de cómo fue su vida afectiva. En fin, pues hemos tratado de hacer una pequeña aproximación a lo que da de sí Carlos y el archivo. Les invito, si quieren, a visitar el archivo para ver algunos de estos documentos en vivo y en directo. Si se quieren acercar a ver el documento, es una vulgar copia, pero en fin, es bastante fiel en cuanto a tamaño y color al original, y si quieren hacer alguna pregunta, quedo a su disposición. ¿Dónde se hospedó? Yo, la intuición, pero es una intuición, aunque la historia a veces se hace de intuiciones, que es lo que permiten formular hipótesis, que luego son las que las fuentes nos tienen que ratificar, ¿no? Pero yo creo que se instaló en un convento. Le gustaba mucho a Carlos ir de convento en convento, y de hecho se retiró en el monasterio de Yuste. Y sabemos de más ciudades en las que se albergó en conventos, pero no tenemos la certeza. ¿Y de dónde se ha sacado Antero, que se hospedó en la calle La Cadena? Pues Valbuena, La Merced o San Francisco. Bueno, espero no haberles aburrido mucho con tanta cuestión diplomática, pero hay que tratar de hacer un poco de didáctica de lo que son los archivos cuando se tiene ocasión. Pero creo que se ha entendido bien, ¿no? Sí, no, pregunte. En Santa Engracia, en Zaragoza, sí. ¿Sabemos el autor? A Carlos V le hicieron varias esculturas. No. Una de ellas la que está en el Museo del Prado, que es una escultura desmontable, hecha por Leo Leoni. Hay varias. Hay una en Valladolid de 1520, bastante cercana. Hay otra Tondo, por decir instalaciones cerca, en el patio de la Infanta de Zaragoza hay otra. Es que esta está una mucho más vasta en la SEO. Sí. Es tema de su hermana, que es superior. Sabemos la familia que sufragó las esculturas, pero no sé yo el autor. No, yo tampoco. Recuerdo, lo preguntaré. Eran dos si hermanos lo sé, lo pondré en que se Facebook. llamaban de apellido Leoni. Pero la familia es la familia Artal, la que paga esas esculturas. En todo caso están Carlos, Fernando, su hermano, y detrás se ve a Francisco de los Cobos, y los otros dos son, supongo, la familia, serán los que pagan. Los Artal. Los Artal. Sí. Curiosamente, uno de los Artal es el que trae la noticia a Logroño de que Adriano ha sido elegido papa.
y desde aquí sigue hacia Vitoria para darle la noticia en enero del 22. Muy bien. Sí. Regente y gobernador, por eso firma las cartas él, las cédulas, sí. Dos veces seguro. En el verano de 1521 llegó con las huestes y con el resto de los gobernadores seguramente el 12 de junio. Estuvo por lo menos hasta el 29 de agosto, si mal no recuerdo, y luego cuando le nombran papa pasó visto y no visto 2 días, desde Vitoria hacia Tortosa. Es que murió en 1523, tampoco me dio mucho tiempo de más. Murió, sí, el 9 de septiembre de 1523. El primer archivo es en Simancas. ¿Se sabe el motivo por qué se hizo allí? Eligió por la cercanía de Francisco de los Cobos, era el alcaide de la fortaleza, y como era el alcaide de la fortaleza y era su hombre de confianza, donde él era alcaide, allí instalaron la primera recopilación de documentos. La primera gran misión en busca de documentos, que no he dado la fecha, es en 1540. Es cuando deciden instalar allí el archivo y es cuando envían a un propio a buscar donde sabían que había de la contaduría de cuentas, de los distintos consejos. Pero es Felipe II el que de verdad se lo toma en serio, el que de verdad ve la utilidad de tener un archivo, el que hace las primeras ordenanzas, que son de 1588, es el primer archivo en tener unas ordenanzas del mundo. Al menos el mundo, ya después de leer el mundo entero, ya no sé si igual los chinos, los japoneses tenían, pero en fin, del mundo conocido, entre comillas, son las primeras ordenanzas, sí. Francisco de los Cobos tuvo que ser muy culto, porque en su ciudad, en Úbeda, tiene un panteón prácticamente, la iglesia de Salvador, que es una maravilla, hecha por Andrés de Vandelvira, una preciosidad. Sí, es cierto. ¿Alguna cuestión más? Yo querría de verdad tener 40 o 50 como estos maravillosos, divinos, pero las vicisitudes del archivo pues, nos han llevado al escenario en el que estamos, ¿no? Hay lo que hay, a veces no sabemos si es que no se concedieron más cosas, si no llegó más información o simplemente que no se han conservado, aunque faltan series, lagunas enteras. Tenemos muy poquísimos libros de contabilidad, o sea, son muy tardíos. Hay un montón de cosas que no tenemos. Por el camino se habrán quedado. Mejor será que aparezcan en casa de alguien que no que se hayan destruido, pero... Recibió el título de rey de romanos. ¿Rectificó ese título una vez que fue nombrado o que fue coronado emperador en Lovaina? ¿En Lovaina? Bueno, cuando fue coronado emperador en Italia. En Aquisgrán, en Bolonia. Es que en Bolonia, en Bolonia en 1530. Sí, me estoy equivocando. Sí. Fue 3 veces. Es que ya en ese momento es rey romano su hermano Fernando, Ya. porque él cede la dignidad imperial. Y entonces, él, en las células posteriores, cambió a lo mejor el título. Seguramente sí, Seguramente no sí, recuerdo, pero Sí, seguramente. sí, es que me ha chocado lo de rey de romanos. Sí, sí. Sí. Muy bien, gracias. ¿No hay más preguntas? Yo, de todas maneras, lo del duque de Brabante todavía lo he visto en nuestra Casa Real muy recientemente, y duque de Brabante es el título del heredero belga, que yo dije, pero ¿cómo puede la Casa Real estar utilizando un título que es el que esgrime él? No era ahora mismo, pero vamos, a lo largo del siglo XX. Me pregunté lo mismo, yo creo que es un poco costumbre, ¿no? Es como lo de ser, efectivamente. Eso, además, fueron muy poquito tiempo y de la parte aragonesa, claro. Pero no se los quitan, los mantienen, aunque luego haya otros que los utilizan, ¿eh? No sé, en este caso, pues igual si era el hermano se lo quitó, pero vamos, hay una cierta duplicidad de usos. Bien, pues nada, darles las gracias por su asistencia y convocarles para mañana, para la tercera conferencia, que es sobre la idea imperial de Carlos V en Logroño. Nada más. Gracias.